A continuación veremos función logarítmica. Recordemos que la forma general de una función logarítmica es I igual a K por el logaritmo en base a de x menos b más c. La idea es que veamos a continuación cómo juegan estos parámetros K, A, B y C, qué rol juegan en el comportamiento de las funciones logarítmicas. Pero recordemos que esta función tenía las siguientes restricciones. A, que es la base del logaritmo, tenía que ser positivo y distinto de 1, y el argumento del logaritmo, o sea, x menos b, tenía que ser positivo. Para ello vamos a recordar también que era un logaritmo. Un logaritmo era un cálculo que lo definíamos de la siguiente forma. El logaritmo en base a de un argumento b es un número c, si, solamente si, a elevado a ese exponente c me da como resultado el argumento del logaritmo que era b. Y las restricciones para este caso eran que la base del logaritmo a tenía que ser positiva y distinta de 1 y que el argumento tenía que ser positivo. Vamos a establecer una comparación entre la función exponencial que ya conocemos y la función que vamos a aprender ahora, que es la función logarítmica. La función exponencial, por ejemplo, i igual a 2 a la x, base 2, exponente x, y la función i igual a logaritmo en base 2 de x, armaremos una tabla de valores para poder compararlas y ver sus gráficas. Esta ya la conocemos, ¿sí? Si reemplazo a x por estos valores, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, por ejemplo, vamos obteniendo las siguientes imágenes. Si x vale menos 3, 2 a la menos 3 es un octavo. Cuando x toma el valor 2, su imagen es un cuarto. Cuando x toma el valor menos 1, su imagen es un medio. Para 0, 1, para 1, 2, para 2, 4 y 3, 8. Este tipo de funciones son las que ya hemos estudiado. Pero veamos si aplicamos la definición de logaritmo, ¿qué pasaría si x toma el valor 1 octavo? Me tendré que preguntar a cuánto debo elevar este 2, cuál es el exponente al cual elevar el 2 para obtener 1 octavo en mi argumento. Y vemos que el valor que resulta es menos 3. Si x tomara el valor un cuarto, ¿a cuánto debería elevar yo este 2 para obtener el argumento un cuarto? Y vemos que ese resultado es menos 2. Si x tomara el valor un medio, 2 elevado a la menos 1 me daría un medio. Si x tomara el valor 1, 2 a la 0 es 1. Si x tomara el valor 2, 2 a la 1 me daría como resultado 2. Si x tomara el valor 4, entonces la imagen sería 2. El logaritmo en base 2 de 4 es 2. Y si x tomara el valor 8, ese logaritmo tomaría el valor 3. Veamos cómo resultan esas gráficas. Esta gráfica que está trazada en negro es la de la función exponencial que ustedes ya conocen. Esta función tenía dominio, todos los reales, conjunto imagen, desde el 0 hasta el infinito. Tenía ordenada al origen 1 y no tenía raíz. Si volcamos estos valores, obtenemos esta gráfica que está en rojo. La imagen de 1 octavo, que es un valor muy chiquitito que está acá, sería menos 3. De un cuarto sería menos 2. De un medio sería menos 1. De 1, 0. De 2, 1. De 4, 2. Y de 8, 3. Como se puede ver en la gráfica, estas dos funciones resultan simétricas con respecto a esta línea que hemos trazado acá como línea de puntos, verde, que en realidad esta recta divide al primero y al tercer cuadrante en forma de su bisectriz. Es decir, que estas dos son simétricas respecto de esta línea verde, de esta recta verde, que es la bisectriz, como dijimos, del primero y tercer cuadrantes. Vamos a mirar ahora ambas gráficas y vamos a comparar en cada una de ellas dominio, imagen, ecuación de la asíntota, ceros o raíces ordenada al origen y su crecimiento o decrecimiento. La función que está en negro, que es y igual a 2 a la x, es la función exponencial que ya conocemos.
Sabíamos que el dominio de esa función son todos los números reales, que el conjunto imagen va desde el 0 hacia el infinito, que la ecuación de la asíntota, que en este caso es el eje de las x, es y igual 0, que no posee ceros o raíces, porque acuérdense que esta función se acerca cada vez más a esta asíntota, que es el eje de las x, pero nunca la toca. Tiene ordenada al origen 1 y como vemos es creciente. Miremos ahora la función que ya que trazamos recién, que es y igual al logaritmo en base 2 de x. ¿Qué sucede con el dominio de esa función? Es el conjunto de los reales positivos, o sea, desde el 0 hasta el infinito. ¿Qué ocurre con el conjunto imagen? Son todos los reales, porque esta función va a seguir creciendo y creciendo, aunque cada vez más levemente, pero sigue creciendo. ¿Qué ocurre con la ecuación de la asíntota? La asíntota ahora no es una recta horizontal, sino una recta vertical, que en este caso coincide con el eje de las y. Por lo tanto, su ecuación es x igual 0. Ceros o raíces, toca el eje de las x en el 1. Ordenada al origen no posee, porque como dijimos, se acerca cada vez más a esta recta vertical, que es el eje de las y, pero nunca la toca, por lo tanto no tiene ordenada al origen. Y como vemos, es una función creciente. A medida que los valores de x aumentan, los de y también aumentan. Volvamos a ver nuestra función. Dijimos que la forma general era k por el logaritmo en base a de x menos b más c. Y que las condiciones eran que a tenía que ser positivo y distinto de 1 y que el argumento era siempre positivo. Entonces ahora vamos a mirar qué sucede si variamos el parámetro a. Pero para ello vamos a dejar fijos los otros parámetros k, b y c. Los vamos a dejar fijos. Por ejemplo, que k no se mueva de 1, b valga 0 y c vale 0. Si yo aplico esa condición a esta función, que k valga 1, b0 y c0, quedaría de esta forma, y igual a 1 por el logaritmo en base a de x menos 0 más 0, lo cual se reduce a esta expresión, y igual logaritmo en base a de x. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si dejando esos parámetros fijos, a le damos diferentes valores y vamos a observar cómo inciden ellos en la forma y comportamiento de las funciones. Supongamos que tomo la función logaritmo en base 2 de x. Esta función, que es la que trazamos recién, como vemos, tiene no tiene ordenada al origen, su asíntota es el eje de las y tiene raíz 1. Vamos a tomar un valor de a distinto. Supongamos que tomo la función logaritmo en base 3 de x y la comparamos. Es esta función verde que, como vemos, también tiene raíz 1, tiene la misma asíntota que la anterior, pero si se fijan, empieza como a ser un poquito más achatada que la anterior. ¿Sí? Su crecimiento es un poquito menor, se acerca más al eje de las x. Tomemos la función logaritmo en base 4 de x. El valor de a es un poquito mayor y como vemos se acerca todavía un poquito más al eje de las x. Elijamos ahora valores de a que en lugar de ser mayores que 1, estén entre 0 y 1. Recordemos que los valores de a tenían que ser positivos pero distintos de 1. Estos tres que hemos elegido son mayores que 1. Vamos a elegir ahora valores que estén positivos pero entre 0 y 1. Por ejemplo, la función logaritmo en base 1/2 de x. Como vemos, a diferencia de las anteriores, esta decrece, aunque conserva la misma raíz y la misma asíntota. Tomemos ahora logaritmo en base 1/3 de x. También es decreciente y también conserva la misma raíz y la misma asíntota. Y también nos damos cuenta que se va acercando más al eje de las x. Veamos qué sucede con la función logaritmo en base 1/4 de x.
mismas características, decreciente, y se acerca más al eje de las x. Si comparamos la función logaritmo en base 2 de x con la función logaritmo en base 1/2, a ver, vamos a dejar solamente esas dos, vamos a poder observar que son simétricas respecto del eje de las x. Su función logaritmo en base 2 y función logaritmo en base 1/2. Comparemos ahora la función logaritmo en base 3 y logaritmo en base 1/3. También ambas son simétricas con respecto al eje de las x, o sea, están a igual distancia con respecto al eje de las x. Comparemos ahora la función logaritmo en base 4 y logaritmo en base 1/4. Son también simétricas. ¿Qué podríamos establecer? Que cuando los valores de a son inversos multiplicativos, las funciones resultan simétricas respecto del eje de las x. Vamos a volver a dibujarlas a todas para poder verlo con más claridad. Ahora que las tenemos a todas trazadas, vamos a hacer algunas comparaciones. ¿Qué vemos? Que para estos valores que hemos establecido, donde dejamos fijo a k en 1, a b en 0 y a c en 0, las variaciones de a permiten concluir que son crecientes cuando los valores de a son mayores que 1 y son decrecientes cuando los valores de a están entre 0 y 1. Que hay una simetría entre ellas respecto del eje de las x cuando los valores de a son inversos multiplicativos entre sí. Que en todas la asíntota era vertical y coincidía con el eje de las y, o sea que su ecuación es x igual 0. Que en todas el dominio iban a ser los reales positivos, o sea, desde el 0 hacia el infinito. En todas el conjunto imagen iba a ser el conjunto de todos los reales, y en todas las raíces, o sea, la intersección con el eje de las x, iba a ser el punto 1. Hasta acá las comparaciones que podemos hacer respecto a la variación del parámetro a.